Hola a todos los que están conectando. Sé que hay muchos nuevos y eso alegra mucho mi corazón porque está padre cómo ha ido creciendo este grupo de amigos hermosos. Y pues nada, hola a todos, mi nombre es Danae y pues bueno, creo que está de más si puedo preguntarles, ¿te has sentido rechazado? ¿No? Y creo que eh, a menos que tú, no sé, si tú me dices, sabes que nunca en mi vida me he sentido rechazado, te cambio el micrófono. Aquel que diga algo que no han sido rechazados, bueno, creo que todos hemos sentido esa parte, ¿no? Y me gustaría empezar a contar, creo que algo pertinente es, creo que me he graduado un poco de eso. Hay, igual, vaya, para no hacer como el cuento tan largo, pero desde que yo era muy pequeña, empezaba todo el tema de la preprimaria, de la primaria y todo, y una de las necesidades básicas de cuando eres pequeño también es pertenecer. Y buscas desde pertenecer a tu familia y buscas, si en un dado caso no te has sentido aceptado por tu familia o por tus papás, buscas ese camino desesperado por pertenecer. Y no solamente con tu familia, sino posiblemente en la escuela, es donde también llegamos a toparnos cuando empezamos a salir al mundo y a toparnos con esos grupos selectos. Hay tendencias de moda y entonces me acuerdo mucho que en la primaria, si no tenías unos tenis Adidas, no eras parte de ese grupo. Si no escuchabas tal o no veías tal telenovela, porque antes para quienes son muy jóvenes, las telenovelas eran unas series de Netflix, nada más con más drama, que pasaban en la televisión. La televisión es, no, eso ya creo que ya todos saben que son la televisión, ¿no? Pero, eh, eh, vaya, o sea, si no escuchabas hasta el grupo, si no, y ya ibas evolucionando. Y creo que el tema del rechazo conforme vas evolucionando, dices, no, ya tengo los tenis Adidas y ahora no, ya te rechazan porque no traes la playera Nike. Y perdón si digo marcas, no nos están patrocinando, pero bueno, llega un momento en que también, hasta si no usas cierta marca, te llegas a tener un cierto tipo de rechazo. Y creo que todos pueden contar una parte de su historia, pero hay algo que a mí me marcó mucho y quisiera empezar a abrir mi corazón y ser muy vulnerable. Este, y el Señor me revelaba en ese tiempo de oración que posiblemente hay algunos que hayan pasado por lo mismo que yo pasé. Cuando era muy pequeña, o antes de hecho de haber nacido, yo no fui una hija planeada. Mi mamá me tuvo a los 20 años, me tuvo a los 20 años, muy chavita. Con mi papá, bueno, ahorita ya creo que también chavos de 20 ya están embarazados y todo, pero bueno, en ese entonces, pues bueno, mi mamá ni siquiera tenía la carrera, tenía una carrera técnica. Ellos, pues, mi mamá se embaraza y bueno, se vuelve todo un dilema porque ella no estaba casada con mi papá y mi mamá estaban estudiando, tenían planes, ellos jugaban básquet, se conocieron jugando básquet. Y fue un tema muy difícil porque, pues al final, eh, desde pequeño ya me van contando la historia de que desde el principio hubo un rechazo de, chispas, es que no quería que nacieras. Y les cuento un episodio muy doloroso para mí en ese entonces. Mis padres, bueno, actualmente, long short story, mis padres ahorita pues, están divorciados, mi mamá se vuelve a casar, tiene un matrimonio padrísimo, Dios la ha bendecido mucho. Sin embargo, creo que una escena que fue parteaguas en mi vida es cuando eh, se separan mis padres y yo empiezo a conocer muchas de las historias secretas de la familia. Era una tarde, cuando yo estaba en la secundaria, mis papás ya estaban separados, ya estaban en el proceso de divorcio. Y mi mamá estaba en un momento, yo creo, en su corazón había mucho dolor desde la separación, mucho dolor de que pues mi papá había llegado
pues engañó a mi mamá y entonces fue como todo un proceso un poco más doloroso todavía. Y en una de esas yo estaba estudiando, estaba yo haciendo mis cosas, y de repente ella avienta sus cosas en la mesa y entonces empieza a decirme: es que, ¿sabes qué? Pues yo no te, o sea, no te quiero decir esto, pero iba a ser muy doloroso para ti, pero la verdad es que, o sea, el tenerte a ti truncó mi futuro. El tenerte a ti truncó mi vida. Y yo, la verdad, fue un momento en el cual yo me sentía así de, bueno, estoy en la secundaria tratando de sacar mis estudios y tratando de estar lo más enfocado posible. Pues sí, también yo estoy pasando por el dolor de mis papás en ese momento, lo estaba viviendo y de repente escuchar a tu mamá decir: es que no te quería. La verdad fue un golpe duro para mí, mi corazón, el, porque entre que yo sabía que, bueno, en ese momento no sabía yo que, sabía la historia, pero no sabía que mi mamá había sentido eso en su corazón y lo había externado. Y ya después ya mi mamá me pidió perdón, ¿no? Ya como que entró en sus 5 cabales y me dijo: ay, perdón por haberte dicho eso, pero estaba en un momento muy difícil de mi vida. Y creo que todos en algún momento en difícil hemos dicho cosas que a la fecha posiblemente nos llegamos a arrepentir. Y gracias a Dios me llevó por un proceso de sanidad muy profundo con él y de la mano. Y te lo puedo decir sin llorar y sin sentirme rechazada ahorita por mi mamá. Te puedo decir que a la fecha de hoy, al día de hoy, mi mamá y yo somos uña y mugre en muchas cosas. Y yo doy gracias a Dios por su vida. Pero imagínate, o sea, te pido que igual te, te, eh, te haya, igual ponte en mis zapatos, ¿no? En ese momento. Y, y obviamente con el antecedente de que pues yo sabía que mi papá siempre había querido un niño y pues el hecho de enterarse que tenía una niña no era como muy de su agrado. Entonces, ni mi papá ni mi mamá como que no había ni para dónde correr. Y se siente en el círculo principal en donde te debes sentir aceptado, te debes sentir amado. Yo sentía ese rechazo y yo vivía ese rechazo. Y imagínate entonces cómo era yo de niña en secundaria, donde estás todavía pues viendo qué onda con tu vida, posiblemente buscaba ya yo forjar mi identidad, a dónde iba y demás. Yo no conocía del Señor, gracias a Dios, después del divorcio de mis padres, fue evolucionando y Dios me encontró y bueno, conocí del Señor. Pero vaya, no sé si tú o si alguien de este grupo se haya sentido rechazado por sus padres o se haya sentido rechazado por algún familiar del grupo, del núcleo cercano. O no sé si, al igual como yo, que en sexto de primaria estabas pues en la escuela, estabas pues tratando de hacer amigos, incluirte en algún grupo, y por ese tipo de grupitos que sean de los populares, de los rechazados, de todo este rollo, si tú pertenecías a ese grupo como yo, empezaba a salir el libro de Harry Potter en ese entonces, cuando antes no era muy famoso y armábamos, éramos muy nerds. La verdad es que también yo me ponía en el grupo de los odiados. Y salía el libro de Harry Potter, entonces nos sentábamos a leer en los recreos y después estudiar, o sea, nerd. Y llegó un punto en donde estaba yo sentada en la escuela, estaba yo escribiendo en mi escritorio y no sé por qué, la verdad es que nunca supe por qué, no, ya no quise ahondar, la verdad son cosas del pasado, pero estaba yo y de repente siento una mano de una persona en mi espalda y tú escuchas el sonido de un papel. Y yo estaba escribiendo, estaba yo haciendo mis cosas y dije, bueno, en mi cabeza yo pensaba, sé que me pegaron un papel, pero pues lo voy a dejar y mientras menos se lo esperen, pues me lo voy a quitar. Ya empecé a escuchar el cuchicheo de las personas que estaban atrás, yo estaba en la banca, sentada en mi pupitre, escribiendo, haciendo mi tarea y demás, y de repente pues trato de quitarme el papel y luego la chica que me lo había quitado lo jala y ya no supe qué decía, ¿no? A la fecha sigo sin saber qué decía ese papel. Y no sé si también te ha pasado que hayas sido rechazado, aparte de ser rechazado o en la familia, hayas tenido ese tipo de rechazo,
o no sé si como a mí, les digo que ya tengo un máster en eso, o no sé si como a mí, estaba yo en esas de, pues, hay que hacer ejercicio porque si no se hacen las llantitas y todo este rollo. Y me metí a un grupo, a un equipo de básquetbol porque bueno, se me da un poco jugar básquet y me gusta mucho y entonces entré a un equipo y entonces empecé a destacarme un poco en el equipo y demás, pero de repente al momento de destacarme, pues a las que ya estaban teniendo un lugar seguro, un rango en el equipo, decidieron unirse y entonces a hacerme la vida de cuadritos. Y entonces yo, mi pisada, mis pies, bueno, no se ve muy bien por el fondo de Pixar, pero yo pisaba chuequito, entonces tenía que usar tenis para poder correr bien y demás. Y entonces me quedaban muy grandes y parecía yo, o sea, esos tenis botita, entonces parecía yo Goofy. Y entonces me decían, tenía un apodo, me decían Chojojoy. Y entonces, ay, Chojojoy y demás, y yo decía, ¿pero por qué? Y hasta que me explicaron, es que te parece a Goofy. Y en ese momento, pues, no era lo que soy ahora, tenía los dientes súper chuequísimos, tenía brackets, usaba lentes, nerd, o sea, pura. Y fue un tiempo muy doloroso porque estaba pasando lo del divorcio de mis padres y luego esto y luego mi mamá me dice, no, no te queda tener. Y entonces no sé si también viviste ese tipo de rechazo o viviste ese tipo de rechazo de que querías entrar a la mejor empresa, te decían tu familia, es que tú tienes todas las aptitudes y había mucha expectativa de cuando salgas de la universidad, no, cualquier empresa te va a contratar porque pues claro, tienes todas las actitudes, vas y te ilusionas por un puesto y ya vas a llegar al último filtro y de repente te dicen, no, porque no cumples con todos los requisitos. Y así me pasó cuando quise entrar a Danone, después de mi temporada de universitaria. Ahora, te cuento todo esto porque posiblemente te hayas identificado con algún episodio o posiblemente hayas tenido otro tipo de rechazo. Vaya, hay diferentes tipos y no quiero aquí hablar acerca del rechazo constantemente. Pero creo que aquí todo mundo, o sea, y espero no ser la única, tiene una historia que contar. Pero, ¿qué se siente ser rechazado? Te puedo decir que en esos momentos en donde mi mamá me decía, mi papá no quería tener una niña y bueno, salí niña, que estaba yo en la escuela y no, vaya, la verdad es que mi identidad estaba por los suelos. Si tú me decías, eres hija de Dios, pero al mismo tiempo comparaba todo lo que me decían, eh, que mis mismos padres también tenían algún tipo de rechazo o posiblemente por su mismo dolor, ¿no? Eh, lo comentaban, ¿no? Y te puedo decir que mi identidad tardó mucho tiempo en ser forjada. Pero para poder llegar a eso, al caso de éxito, tuve que pasar por varias cosas. Y es por eso que yo creo que Dios puso en el corazón de los amigos hermosos invitarme el día de hoy a compartirte un poco de mi historia, pero también un poco a compartirte de cómo es que ahora Dios me ha hecho ser lo que soy y poderte contar estas historias desde una plataforma de hija de Dios, desde una plataforma que ahora te puedo decir que sí, los rechazos nunca se van a pagar. Sí, siempre va a haber haters. Siempre va a haber gente a la que no le caigas bien. No vas a agradar a todos. Créeme que al día de hoy eso sigue siendo un campo de batalla, pero ya te puedo contar desde la plataforma de victoria. Y cuando tú estás en la parte de rechazo, hay varios puntos, no quiero ahondar tanto, pero que vivimos. Damos lugar a los dardos del enemigo para dudar de nuestra identidad. Entonces, si pasaste por el rechazo, porque no les agradó tu forma de hablar, porque no les agradó tu forma de vestir,
porque no les agradaste para el puesto. O tu crush te rechazó y te friendzoneó en lugar de que tú lo dejaras en la friendzone. O te... Vaya, o sea, hay muchos ejemplos. Posiblemente te estés preguntando, ¿tengo un problema? ¿Estoy mal? ¿Estoy creyendo en algo que no debo de estar creyendo? ¿Estoy usando cosas que no debería estar usando? ¿Realmente tengo un defecto? ¿O por qué no puedo ser como los demás? Porque nuestra necesidad de pertenecer está ahí. Nuestra necesidad de encajar está ahí. Y entonces nosotros pensamos que estamos diseñados erróneamente. Y eso nos lleva a dudar, nos lleva a hacer y nos lleva a tomar decisiones que no están correctas o que quizá atenten contra nuestra salud, atenten contra nuestro propio bien. Si has querido encajar, y vaya, o sea, los típicos ejemplos, ¿no? De que si no tomas o si no fumas, ¿no? O sea, y no me quise ver en esos ejemplos porque pues, son los típicos, pero posiblemente tengas ahorita un mal hábito que te hayas, lo tengas porque quisiste encajar en algún grupo y se quedó como un mal hábito. Y ahora, ¿qué haces? Esto, el rechazo es un arma es una situación que si no se lidia correctamente y si no se logra atacar correctamente, nos desenfoca de nuestro propósito, nos desenfoca de lo que Dios quiere que hagamos. Y posiblemente, y te lo dice alguien que a los 30 años, tengo ahorita 32 años, estoy joven, muy joven. Y a los 30 años logró forjar su identidad y apenas está descubriendo el propósito que Dios tiene para su vida. Me tardé un poco, pero me tardé un poco porque necesitaba que alguien me dijera, oye, pues hay cosas que puedes hacer. Y espero que hoy, de verdad, yo oraba, por favor, Señor. O sea, ¿qué quisiera yo salir de la pantalla y agarrar a cada uno de ustedes a ver, no, eres hijo de Dios y tienes que entender eso y ahora voy a estar contigo caminando tu trabajo y contigo en la universidad y contigo en tu casa ahora que estamos en la pandemia y en cada decisión yo te voy a estar recordando quién eres. Me encantaría realmente estar acompañándote cada vez que un crush te rechaza, cada vez que alguien te dice no, cada vez que alguien te dice que estás mal, cada que recibes comentarios en Facebook de haters, me encantaría estar ahí para decirte, no, no les creas, y para reírme de esos comentarios y decir, no, esa es una mentira, tú eres hija de Dios y tú tienes que seguir adelante. ¿Qué me encantaría? Yo le decía, Señor, de verdad que me encantaría poder hacer eso, pero gracias a Dios, no soy Dios, y él es perfecto y nos deja su Espíritu Santo. Y yo oro para que el día de hoy su Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros, pueda ser esa voz constante y retumbante en tu cabeza, que es el campo de batalla perfecto de las cicatrices del rechazo, para que pueda recordarte realmente quién eres. Porque cuando yo le oraba a Dios acerca de ese tema, Él decía, el área más débil que tiene alguien en su vida después del rechazo y después de haber sido criticado es la identidad. Y la identidad es algo poderoso. Cuando tú pierdes tu identidad, te había dicho, pierdes el enfoque de tu propósito. Y lo vemos, vámonos a Génesis, lo vemos con Adán. ¿Qué pasa en Génesis? Y vaya, o sea, podemos ahondar un poco más, pero vamos a hacer el resumen porque quisiera ahondar en otros versículos. Pero ¿qué pasa en Génesis cuando está Eva viendo, o sea, ya Dios les dice, a ver, esto, sojuzguen, multiplíquense, hagan, o sea, tienen todo y solamente les pidió una cosa, ¿no? Bueno, dos cosas. Y Eva agarra y dice, no, pues está cerca del árbol y empieza Satanás a tentar y a hacerla dudar. ¿Realmente Dios quiere que mueran?
realmente, y empieza él a jugar con su mente, en el sentido de no les miente, o sea, no les miente, usa una verdad y empieza a tergiversarla completamente. Y lleva todo el caminito que nosotros ya conocíamos de Adán y Eva a perder el reino, a perder la autoridad, a perder todo. Y entonces en la Biblia se vuelve un caminito de una constante búsqueda de Dios para volver a devolver esa autoridad perdida, devolver esa identidad perdida, devolvernos al diseño original. Pero ¿qué pasa en el Inter? Nos volvemos esclavos, nos volvemos, se volvió el pueblo de Dios esclavo y empezó a creer cosas que no, y empezó a adorar dioses que no, y empezó a tener hábitos que no, porque perdieron el rumbo, porque perdieron el foco, porque perdieron su identidad. Y no sé, quisiera reflexionar un poco acerca de esto, porque ¿qué pasa cuando queremos complacer? ¿Qué pasa cuando nos sentimos rechazados? Buscamos desesperadamente encajar. Y para encajar, quieres complacer. Y para complacer, está cañón. Porque entonces quieres complacer al que piensa cuadrado, al que piensa circular, al que piensa, al que tiene diferentes mentalidades, al que tiene, y quieres encajar, porque tienes esa necesidad, porque no sentiste ese amor o esa aceptación, o nadie te dijo, eres valiosa. Nadie te dijo, eres importante. Nadie te dijo, eres hija de Dios. Eres hijo de Dios. La necesidad de complacer a los demás es muy dañina. Para nosotros mismos, sobre todo. Porque renuncias a tus deseos, te traicionas a ti mismo. Te sientes incómodo, evitas reuniones, evitas fiestas, evitas eventos, prefieres callar, prefieres no dar tu opinión porque tu opinión no es valiosa. Y entonces empiezas a hacerte una identidad falsa. Y entonces empiezas a ponerte la máscara de la felicidad y la máscara de yo siempre todo lo puedo, aunque me esté muriendo por detrás. Y entonces sí que no sé si ya lograste dimensionar la serie de problemas que trae el que no tengas tu identidad bien cimentada. Puede que estés pasando por un proceso, un tema de depresión, pero porque la raíz fue el rechazo. Puede que estés pasando un tema de estoy perdida y no sé a dónde voy, la verdad es que ya no quiero seguir con esto, porque tu cicatriz fue el rechazo. Y es preciso que el día de hoy empieces a ser consciente de sí. Puedes vivir tu vida siempre diciendo, es que la verdad sí fui rechazada y pobre de mí. O puedes sacudirte del polvo de los pies y empezar a caminar con la identidad correcta. Y es por eso que quiero compartirte algo que no es la fórmula, pero sé perfectamente que esto es algo que te lo comparto de experiencia. Pero te voy a dar dos verdades principales. La primera es entender que no estás solo, que Dios no nos rechaza. Es una verdad que tienes que perforártela, que tatuártela en el corazón, porque Dios no te rechaza. Ahora sí, pero Dios no es líder del grupo de los populares. Dios no es la moda ahora. No, pero es alguien que nunca cambia y que es fiel y que ha decidido dar a su propio hijo por ti y que derramó cada una gota de sangre por ti. Dime si no es tendencia. En Efesios 1:5, si tienes ahí tu Biblia digital, si tienes ahí tu Biblia física, busca Efesios, hasta atrás, después de Salmos. Bueno, no hasta atrás, porque hasta atrás está Apocalipsis. En Efesios 1:5, a mí me gusta mucho Efesios. De hecho, si quieres reforzar la parte de identidad, que es una tarea que me encantaría dejarte al final, si quieres reforzar y tienes duda de tu identidad, léete Efesios.
De verdad que vas a aprender muchas cosas. Y es un libro que a mí, para mí, el leerlo y el escudriñarlo versículo por versículo, para mí cambió totalmente mi mentalidad y fue en Efesios 6, al final habla de la armadura de Dios. Son 6 capítulos. ¿No? O sea, la verdad es que creo que vale la pena que te puedas ahondar aún más en eso. Al momento de que habla acerca de la armadura de Dios al final y habla del escudo de la fe, yo ahondaba un poco más acerca de cuáles son mis creencias, qué es lo que creo con respecto a la fe. El levantar el escudo para evitar los dardos del enemigo, si tú tuviste cicatrices de rechazo, normalmente esas cicatrices llegan a ser esos mismos dardos que el enemigo usa para estarte combatiendo. Y cada vez que tú vas avanzando a lo largo de la vida, te va recordando, ay, pero ¿te acuerdas que tu opinión no es importante? Ay, pero ¿te acuerdas que nadie te quiere? Pero ¿te acuerdas que no fuiste útil para ese puesto? Seguramente nadie te va a querer en otro puesto. Ay, pero tu crush te rechazó, seguramente no vas a tener un esposo en un futuro como que te quiera, ¿no? Entonces, son esos dardos. Y el escudo de la fe lo tienes que tener bien levantado. ¿Y en qué crees? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus no negociables? Y tu no negociable debería ser, primeramente, el que empieces a creer realmente que Dios no te rechaza. Y que en Efesios 1:5 habla acerca de, en amor, dice en el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, en español, quiere decir, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos adoptivos suyos. Somos adoptados suyos. Ay, pero los adoptados son aquellos como que, ay, pues no tuve hijos, pero ay, al fin que haya adoptado. No, él agarra y dice, no fueron tal, no los concebí de mi carne y demás, pero son adoptados hijos míos, porque yo los acepto en mi reino. Y al momento de ser adoptado, eres coheredero con él. Quiere decir que vienes compartiendo la herencia, vienes a ser partícipe de él en el reino. No vienes a ser el sirviente. Ahora, no me voy a meter en, no, pero los hijos de Dios somos para servir. No me voy a meter en ese rollo, porque sí, o sea, es parte de los frutos de estar, de servir, porque servimos por amor a la iglesia. Pero me refiero a que vienes a tomar un rol de autoridad. Vienes a tomar un rol de ser restaurado como ser hijo de Dios. Y darte el rol ahora de tener una plataforma que sobre esa misma de ser hijos de Dios, tú puedes tomar decisiones. Y al ser hijo de Dios quiere decir, y voy a hacer una pausa aquí, y no sé si bueno, no sé quién esté casado, pero cuando te llegues a casar, normalmente la condición legal, si yo me llegara a casar con mi varón en algún futuro, su condición legal afecta a mí, quiere decir que al momento de que yo firmo ser su esposa, ambos formamos parte de una misma sociedad. Y ahora yo vengo a ser parte de él y ahora él viene a ser parte mía. Cuando Jesús da su vida por nosotros y restaura el diseño original y nos dice, ahora vienes a ser, te adopto, te acojo, ahora todo lo que es mío te pertenece. Y eso espero que te huele el cerebro, porque quiere decir, soy hijo de Dios, está chido. No es solamente chido, es algo impresionante, porque vienes a tener los recursos ilimitados, vienes a tener lo mismo que Jesús tuvo. Y no me quiero meter como en ese rollo, pero, o sea, no sé si dimensionas ahora lo que es ser hijo de Dios, por medio de Jesucristo. Y luego viene en un entrecomillado en Efesios 1:5 que dice, según el puro afecto de su voluntad. En español, quiere decir, porque Él lo quiso. Porque Él simplemente lo quiso adoptarte como hijo suyo y hacerte copartícipe de eso. ¿Pero para qué? Y bueno, ¿para qué? Bueno, para la alabanza de su gloria y de su gracia, simplemente.
porque nos hizo aceptos en el amado, porque somos aceptados a través de Jesucristo. Y cuando tú decides, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, perdón, de mi vida, y yo quiero, yo acepto que Él venga a mi corazón, y yo quiero ser hijo de Dios, simplemente porque quiero aceptarlo, lo tomo, ya, eres hijo de Dios. Y sobre esa plataforma, tú dime, ¿estás solo? ¿Dios te rechaza? No, está por escrito. Y para eso quisiera irme ahora a ahondar un poco más en el punto 2. El punto 1, que yo te decía, ¿qué hago como hijo de Dios? No estás solo, Dios no te rechaza, y es una convicción que debes de tener bien claro. Pero el 2 es, y lo escribí aquí en mi tumbaburros, identidad, identidad, identidad. Soy hijo. No hay otra. Y es inamovible. Y está firmada por la sangre de Cristo. Y no debe de haber alguien que, por usar unos tenis o una marca o por creer algo diferente a lo tuyo, te pueda decir que no eres hijo, porque está sellado por sangre. En Romanos 8, a mí me encanta Romanos. También, si tienes chance después de leer Efesios, léete Romanos. Y se disfruta mucho. Me hicieron una vez en un curso escribir a mano, o sea, todos los capítulos, pero la verdad es que yo lo disfruté mucho porque el momento de escribir como que reflexionas un poquito más cada uno de los versículos. Eso es un tip que te doy si quieres realmente meterte un poquito más así como, y ya en el estudio más a profundidad con los libros de estudio, bueno, ya luego haremos un estudio de Romanos, espero. En el versículo 14, del versículo 14 al 17, te voy a dar chance de que lo encuentres. A mí me encanta porque Pablo nos habla acerca de que nos recalca que somos hijos de Dios y cómo, y usa hasta signos de exclamación para denotar la importancia de cómo cambia nuestro rol ahora al ser hijos de Dios y cómo ahora podemos llamar a Dios, no solamente como Dios. Y cómo ahora no solamente te dice, ok, eres hijo de Dios, pero ¿quién da testimonio de eso? ¿Quién dice por ti que eres hijo de Dios? Y que no solamente al ser hijo de Dios eres acepto a Él, sino que eres parte de una herencia. Y aquí yo quisiera leer un poco junto contigo. En el versículo 14 al 17, no sé, a ver, voy a hacer mejor que, en lugar que yo lo lea y sea un monólogo. A ver, Nancy, ¿estás ahí? ¿Tendrás Romanos 8 de pura casualidad? Se nos durmió. Ok, si no, tenemos a Fernanda. Fernanda Aspiazu, supongo. Sí. Hola, Fer. ¿Me puedes ayudar? ¿Tienes ahí de pura casualidad Romanos 8 del versículo 14 al 17? Sí. Va, ¿me lo puedes leer, por favor? Está en otra traducción, no importa. No, está bien. ¿Qué versión la tienes? En la TLA, del lenguaje actual. Sí, por favor, está perfecto. Dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Hasta el 16. El 17, todavía. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Wow, muchas gracias. Me gustó mucho esa versión. Ujú. Está muy clara. Vaya, si la comparamos con Reina Valera, o sea, vaya, podríamos fusionar un poco ambas versiones. Y en el versículo 14
nos recalca que somos hijos. Sí, antes habla acerca de la obediencia, pero híjole, es un estudio muy profundo con respecto a cuando entiendes justicia, que algún día igual me encantaría compartirlo, pero no quisiera como tener un poco más de tiempo, quisiera también escucharlos a ustedes. Justo recalca que somos hijos de Dios y dice, porque no has recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido un espíritu de adopción. O sea, te recalca que somos adoptados, que somos hijos de Dios. Y dice, y todavía por el cual clamamos Abba Padre. En la versión que leyó Fer, que me encanta, clamamos papá, papito. Y no sé, la verdad es que no conozco la historia de todos. Y no sé si tu papá no haya sido ese papá amoroso, no haya sido un papá presente, posiblemente fue un papá ausente, no sé cómo haya sido tu papá, pero muchas veces el comportamiento de nuestro papá físico llega a tener mucho que ver con quién es, con nuestra relación con Dios. Si tu papá fue un papá ausente, tú piensas que Dios sí está ahí, pero no te contesta. Si tu papá es un papá ocupado, dices, no, es que Dios no tiene tiempo para mí. Si tu papá es un papá que te rechaza cuando la riegas, posiblemente te cueste mucho trabajo regresar otra vez al arrepentimiento y volver otra vez con Dios. Eh, y, y, quisiera dejarte un poco de la prensa que yo tuve a lo largo de este tiempo en el cual yo logré mi posgrado en rechazos. Cuando yo entendí que yo soy hija de Dios, que Dios me acepta, que Dios me diseñó con un propósito, y cuando en un tiempo personal con Dios yo le dije, Dios, a ver, me diseñaste así, aprensiva, con, con ¿cómo se llama? Con un sentido de workaholic. Me diseñaste, bueno, vaya, o sea, son un hábito, y de repente me dijo Dios, ¿seguro que te diseñé así? Y le dije, ay papá, pues es que no sé. Y entonces me dijo, es que hay muchas cosas que has desarrollado debido a que no has hábitos te has refugiado en el trabajo, porque pues no crees que yo pueda ponerte en algo mejor, porque te has refugiado en el trabajo porque crees que tú tienes que resolverlo todo, cuando yo estoy aquí para ayudarte. Y quisiera volver a la parte de reflexión contigo. A raíz de las cicatrices de rechazo, ¿qué cosas has hecho? ¿Qué cosas has dejado de hacer? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué cosas has creído de ti misma debido a que has sido rechazado y has querido complacer a otros? Y yo quisiera dejarte el día de hoy un tiempo en el cual, si estás ahí en donde tengas, estés sentado, estés acostado en tu cama, no sé cómo estés escuchando esto, pero date, por favor, estos minutos y con esto quisiera terminar con esta dinámica. Te pido que cierres tus ojos y aprovechando que que estás en la privacidad de tu cuarto, eso espero, o estás en la sala o si necesitas ir al baño, ve, pero para poder tener un tiempo a solas contigo y con Dios. Y me gustaría que por favor cerraras tus ojos un minuto conmigo y le dijeras en este momento a papá, y te voy a guiar en esta oración y en este tiempo, y te voy a dejar también un tiempo de donde tú puedas platicar con papá acerca de cuáles son, para que te traiga otra vez, cuáles han sido estas cicatrices, quiénes te han rechazado. Y para poder avanzar, no hay otra forma más que perdonar. Y tuve que yo perdonar a aquellos que, que me rechazaron.
Perdonar a aquellos que con una simple acción me hicieron sentir que no valía nada. Y posteriormente a perdonar, tuve que entregarle a Dios esa área de mi vida y poder, obviamente, permitirle a Él el acceso a mi corazón para que Él pudiera encargarse de mi identidad rota. Obviamente mi trabajo fue escribir, tengo literal en mi cuarto una cartulina donde dicen versículos que hablan acerca de mi identidad y todos los días los leo y todos los días los recuerdo quién soy. Y que sí, va a haber haters, y sí, va a haber rechazo, y sí, va a haber gente que te va a rechazar, o sea, eso no va a acabar. No puedes cambiar el mundo exterior, pero puedes cambiar, empezar el trabajo contigo. Y estar tan cimentado y levantando tan alto tu escudo de la fe, cuáles son tus convicciones, cuáles son tus creencias, en quién crees, en qué crees, quién crees que Dios dice de ti, que los actos del enemigo ya no van a ser mella, o sea, ya no van a estar perforando esas cicatrices, porque ya Dios es el que va a hacer el trabajo. Entonces, vamos a tomarnos unos minutos. Yo sé que igual ya me alargué un poco, pero date tiempo. Te pido que en este momento ahora sí ya cierres tus ojos y le preguntes a papá, ahí en voz alta, papá o Dios, no sé cómo le digas, o Jehová, como le digas, papá, ¿quiénes me han rechazado? Tráeme por favor a la mente a las personas que me han rechazado y me han hecho sentir que no soy valiosa, que no soy valioso. ¿Quiénes son? Si en este momento ya te está trayendo a la mente las imágenes de las personas, te puede estar trayendo los nombres de las personas, el Espíritu Santo. Eh, entonces vamos a preguntarle a papá, más bien, vamos a pedirle a papá que te ayude a perdonar, porque posiblemente a aquellas personas ha sido muy doloroso. Entonces, papá, hágaslo conmigo. Papá, ¿me ayudas a perdonar a estas personas que me han lastimado? ¿Me ayudas a perdonar a estas personas que generaron una herida de rechazo en mi corazón? Y estoy segura que Dios dice que sí. Y en este momento te está ayudando. Y pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de una vez y date la oportunidad de que esto sea un parteaguas para tu vida. Eh, vamos a perdonar. Entonces te pido por favor que ahí conforme estás teniendo ese tiempo con Dios, le digas, vas a mencionar el nombre de, no sé, fulano, perengano, sutana, eh, papá, en el nombre de Jesús, yo perdono a sutano, fulano, perengano, por, y di, o sea, sácalo. Te voy a dar 2 minutos, no tenemos mucho tiempo para que no sea tan largo. Igual vete por los tres más importantes y si puedes continuar y más adelante, la verdad es que esto es un ejercicio muy bueno. Entonces, empieza. Señor, perdono a, por, te doy 2 minutos.
Posiblemente han terminado los 2 minutos, pero sé que esto es un proceso que se tiene que hacer constantemente. Al terminar de tener este tiempo con Dios, de que hayas perdonado por lo menos a los 3 principales, te voy a pedir que hagas esta oración conmigo, ¿va? Si quieres, repítela, te voy a dar oportunidad para que repitas cada una de las frases que voy a decir. Simplemente voy a orar para que Dios entre en tu corazón, para que Él restaure esa identidad perdida, para que Él, es, junto con el Espíritu Santo, te recuerden quién Él ha dicho que, Él ha dicho que eres tú, gracias a lo que Jesucristo hizo por ti. ¿Va? ¿Me acompañas a orar? Señor Jesús, gracias porque diste tu vida por mí. Gracias porque ahora sé que soy hijo, que soy hija tuya, que soy hijo tuyo. Gracias porque en este momento yo sé que al avanzar cada vez que perdono, cada vez que yo perdono a alguien, yo sé que tú estás sanando mis heridas. Yo sé que tú estás poniendo un bálsamo en mis heridas. Yo sé que tú estás abrazando mi corazón, porque no estoy sola, porque no estoy solo. Papá, Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón. Te pido que afirmes esa identidad que yo tenía perdida. Te pido que tu Espíritu Santo me recuerde todo lo que tú has dicho que yo soy. Te pido que cada vez que me enfrente al rechazo, estas palabras resuenen como eco en mi mente y en mi corazón. Lo pongo en tus manos, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Si puedes, cada vez que te sientas rechazado y que empiezas a sentir que no, a empezar a tener esos dardos del enemigo en tu mente, puedes recurrir a este proceso, a perdonar. Porque aquellos que constantemente rechazan porque no visten otra cosa, eh, vaya, seguramente tú también has rechazado a alguien. Porque así nos volvemos víctimas y después volvemos victimarios. Y es un proceso triste, pero pasa. Pero tú tienes la capacidad de que si estás bien cimentado y firme en la verdad, firme en lo que Dios ha dicho de ti, va a ser más difícil que te tambaleen cuando te rechacen, cuando sientas que un gesto te hizo sentir no importante, porque Dios va a seguir resonando en tu cabeza lo que Él ya dijo de ti, porque Él te diseñó a su imagen y semejanza, porque no hay ninguna cláusula que te excluya de su reino, no hay ninguna cláusula que te excluya de que no tienes cielos abiertos, porque actualmente caminamos así y somos parte y tenemos una herencia con Él. Y pues nada, solamente quiero concluir ahora sí, bendiciendo su vida y pues dejando así el tiempo, si doy tiempo para, si lloraste, así, es válido porque no son procesos, o sea, yo lo llevé así porque se está siendo grabado en YouTube y que espero que también alguien que lo escuche pueda tener ese momento y traté de hacerlo como lo más rápido posible, pero date oportunidad, date tiempo porque posiblemente hay heridas mucho más profundas que el rechazo haya generado en tu corazón. Y es válido, porque todos lo hemos pasado.
Entonces, ahora sí,